energía que es fuente de vida individual y universal, cuya incidencia está siempre presente en el entorno humano. Una franja patrocinada por Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, en la cual exponemos el contexto filosófico espiritista con el fin de promover su reflexión racional. Será un placer atender tus reportes o interrogantes. Comunícate con nosotros al teléfono 2254-2438. Bienvenidos. Aló, muy buenos días, apreciables radioescuchas. Es un gusto estar nuevamente y llegar a cada uno de los rincones de este mundo tierra. Y especialmente, pues, por supuesto, a quienes nos sintonizan desde sus hogares. Un saludo muy cordial para todos nuestros hermanos que se encuentran en diferentes regiones de nuestra América. América del Norte, América del Sur y por supuesto en Centroamérica. Recordemos de que todos somos América, sin distingos de razas, condiciones, credos sociales o tendencias políticas. Nuestra Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, escuela para todo el mundo, para toda la humanidad, les abre sus brazos con la más fraternal de las bienvenidas. Como dije, es un gusto de que ustedes nos estén sintonizando y esperamos que el día de hoy domingo este programa llegue al corazón de cada uno de ustedes, ya que la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal y en sí, muy en especial, la Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, llegan a cada uno de ustedes con el interés y con el deseo más grande de que nuestras palabras en algún momento lleguen a las conciencias de cada uno de nosotros. Por ello que el día de hoy domingo traemos un importantísimo coloquio en el cual estaremos conversando con Benedicto Romero acá en cabina de radio acerca del tema de el porqué de la injusticia en la humanidad. Es decir, que llevaremos a cada uno de ustedes del por qué se dan tantas aristas en la que nosotros como seres humanos no logramos y no podemos llegar a concebir la paz. Esa paz tan deseada, tan anhelada y que muchas veces queda plasmada dentro de documentos en cada una de las naciones por los dignatarios en cada una de ellas. Sin embargo, al llegar a la práctica, sabemos nosotros que dista mucho de la realidad. Nuestra escuela, entonces, como es una escuela espiritual y que abarca también todos los temas de la humanidad y en especial al espíritu, que trata de entrar en la conciencia, porque sabemos nosotros que nuestro espíritu es la base de todos los actos que ejecutamos. Entonces, cuando nosotros hablamos, le hablamos al espíritu y no en sí al cuerpo, porque es al espíritu a quien se le debe de hacer y entender la conciencia, es decir, abrirse la conciencia para que haga, en este caso, abrir el espacio material que se necesita de esa pieza rudimentaria de la que está haciendo gala, que es el cuerpo, para que le entienda, para que le comprenda de que sus actos deben de ser nobles. Es así como nosotros entonces entramos a nuestro programa de esta mañana, y como bien ha sido anunciado anteriormente, queremos también nosotros dejar pues muestras de nuestro cariño, de nuestro aprecio, de el recuerdo para quienes posiblemente no lo sepan. Nosotros recordar que hace algunos días, precisamente el 15 de agosto, se estuvo pues con la noticia
de que nuestro hermano, pues exdirector regional guatemalteco, pues pasó al estado ya de libertad, y estamos hablando de nuestro hermano Víctor Hugo Lara Cifuentes, a quien le recordamos con mucho aprecio, con mucho cariño, porque en algún momento, en varios momentos, nosotros estuvimos tratando de trabajar precisamente por el engrandecimiento y por la difusión de nuestros principios. Sea dicho de paso, pues para recordar en esa época precisa de nuestro hermano Víctor Hugo Lara, pues se hicieron varias presentaciones de la obra de Jesús, hombre y no Dios, y varias presentaciones también teatrales que, me agrada decirlo, pues fue una época, fueron unos años muy activos que se tuvieron en la Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo. Entonces, que va nuestro sentimiento no solo para la familia de él, para sus hijos, quienes posiblemente nos están escuchando, nuestro sentimiento y nuestro mejor recuerdo para su padre y para la viuda, por supuesto, y nuestro recuerdo que quedó definitivamente indeleble en nuestras almas por toda esa labor, por muy pequeña que haya sido. Se trató de hacer algo y se hizo algo, por supuesto, aunque sea un granito de arena, es lo que se aporta. Imaginémonos nosotros, pues una existencia es tan corta, definitivamente tan, pero tan corta, que cuando nosotros vemos ya han transcurrido 20, 25 o 50 años y vemos a nuestros hijos crecer, y no lo creemos muchas veces en la edad que los estamos viendo. Vemos a nuestros nietos y tampoco lo consideramos como algo real, pero la vida realmente, como decimos acá en Guatemala, en el buen sentido de la palabra, no perdonan los años. Entonces, dentro de todo ese transcurrir de nuestro hermano, que vayan nuestros mejores pensamientos, ¿verdad? Nuestros mejores sentimientos por toda esa labor que se hizo, por todo ese trabajo que se realizó desde los ministerios, desde siendo estudiantes hasta que llegó a la dirección. Así es de que, apreciables radioescuchas, es una noticia pues de que nosotros como estudiantes de espiritismo sabemos de que es la fiesta universal. El hecho de dejar un cuerpo es una fiesta universal para el espíritu, porque logramos pues en alguna medida, en algún sentido, despojarnos de aquello que nos ataba y pasamos a la libertad real del espíritu, donde obra plácidamente, donde obra sin esos atávicos que tenemos nosotros acá en la tierra, ¿verdad? De tanto prejuicio, de tanto el qué dirán, de tantas cosas que nos afectan, y por lo cual muchas veces nuestro espíritu no puede ser realmente quien es, no puede mostrar verdaderamente con todo su esplendor esa luz de la cual posee. Entonces, entrando al desarrollo de este programa, como dijimos también, pues en alguna medida se anunció de que íbamos a hablar acerca del tema de la canción de José Luis Perales, cantautor hispano, cantautor español, donde él prácticamente se hace las preguntas y las lanza prácticamente a la humanidad del porqué de tanta injusticia, del porqué de tantas cosas que afectan a nuestra sociedad como seres humanos. Y entonces la primer interrogante que tenemos o que se tiene es del por qué la gente no sonríe. Hay muchas respuestas hacia este tema en la que nosotros podemos acotar. Sin embargo, pues nosotros para iniciar sabemos de que la risa, por ejemplo, es un remedio infalible para la salud. La sonrisa en las personas debiese de prevalecer en cada instante, en cada momento. Imagínense ustedes que es tal el hecho de la sonrisa de que estimula a nuestro propio hígado. Por supuesto, como bien lo indica y lo dice Joaquín Trincado Mateo, la sonrisa debe de ser agradable,
Es decir, no tener aquellas sonrisas descompensadas, cuando muchas personas se ríen pues en una forma burlesca de los demás. No estamos hablando de esa risa, pero en sí la esencia de la pregunta es del por qué nosotros como humanidad pasamos serios nuestra mayor parte de la vida, y la sonrisa que debe de estar a flor de piel, a flor de nuestros labios, no aparece. ¿Por qué? Hay muchas razones, hay muchas causas. Por ejemplo, podemos hablar nosotros de que cuando no existe una salud mental bien dada en nosotros mismos, no le podemos ver el sabor o el momento agradable de esa propia vida, y por lo tanto ante la vida misma no sonreímos, no podemos sonreír. Entonces esto nos hace que nosotros nos retraigamos muchas veces ante los actos que es de sonreírle a la vida, e incluso muchas veces podemos decir nosotros que nos podemos sonreír, y por qué no, de nuestras propias equivocaciones, de nuestras propias tonterías que cometemos muchas veces, siendo esto en alguna medida, como bien lo dije, pues un aliciente para nuestro cuerpo y para enmendar muchas veces nuestra plana. Sin embargo, pues como ustedes bien lo saben, no estoy solo en cabina, y se encuentra conmigo también Benedicto Romero, quien desea no solamente aportar acerca de esta primera interrogante que hace esa canción precisa de José Luis Perales, sino que también desea externar su saludo hacia ustedes. Así es que te cedo los micrófonos, Benedicto, y muy buenos días y bienvenido a esta emisora de Radio Progreso. Gracias, Luis, muy buenos días a toda la audiencia que domingo a domingo pues nos sintonizan por esta emisora y nos ven por vía internet. Gracias por esa nuevamente por esa audiencia, y también quiero unirme a la manifestación que hiciera Luis Acajabón respecto a la partida de el hermano exdirector Víctor Hugo Lara Cifuentes, acaecido esto el 15 del presente. Pues decía, me uno porque escuchando las palabras de Luis también venía a mi mente todas las actividades que se realizaban y que afortunadamente con Luis estuvimos juntos también trabajando en todas esas actividades que se daban. Diría que fue una dirección, podríamos decir, que en la que se trabajó bastante. Para mí ha sido una de las direcciones donde tuvimos trabajo, y muchas personas que estuvieron juntos con nosotros trabajando pueden dar fe de ello. Y dentro de esas personas pues sé que hay muchas personas que nos están escuchando, que saben que lo que estamos hablando es cierto, y que no estamos dirigiendo unas palabras por quererlas simplemente dirigir, sino que porque nos nace del sentimiento fraternal, porque compartimos mucho tiempo con el hermano en las labores que ejecutábamos para el desarrollo y bienestar de nuestra cátedra, y también, por qué no decirlo, para poner un granito de arena a la humanidad, prácticamente en la orientación filosófica espiritista racionalista de el espiritismo Luz y Verdad que pregona nuestra escuela. Nuestro más sincero sentimiento de fraternidad para los familiares, padres, hermanos y viuda.
El tema, pues, como bien lo mencionaba Luis, es un tema muy interesante. Bueno, sí, es también loable decir que todos los temas que nosotros tratamos todos los domingos en esta radio, precisamente enmarcados en la filosofía del espiritismo, luz y verdad, son muy interesantes, porque nos ayudan y nos instan al progreso. En esta primera pregunta que se hacía, que precisamente es la primera estrofa de la canción mencionada, del cantautor mencionado, y el primer punto que mencionaba Luis, que es ¿por qué la gente no sonríe? Ya Luis agregó ciertos puntitos por ahí, pero como bien decía también, hay muchas razones el por qué. Y en un momento, pues, en una de las expresiones de Luis, pues, escuché muy atento donde decía la salud mental. Agregando a la salud mental, podemos ver también que de la salud mental depende también la salud mental no depende sino que de la salud mental, sino que la salud mental depende de las emociones traumáticas sufridas por la persona por X o Y circunstancias que se le presentan en la vida. Y precisamente estamos viendo en la generalidad mundialmente que cómo va a ser que una persona que está viendo el sufrimiento continuo de muchos hermanos que están en diferentes partes del mundo cayendo en las guerras, para no ir muy lejos, esta guerra que vemos en el Medio Oriente es una guerra que está dejando a muchas familias enlutadas y traumatizadas. Miramos continuamente esos reportajes, esos carros bombas que destruyen con el impacto, la explosión, destruyen esos cuerpos, que 25, que 50 y más cuerpos destruidos. Imaginémonos caer nosotros así en ese estado, un cuerpo donde se hace añicos. Qué impresión más grande la que lleva ese espíritu, la familia, y por qué no decirlo, todos aquellos seres que miran esos reportajes y que se dan cuenta por medio de la información que corre en todo el mundo, y que son personas muy sensibles y fraternales, porque de ahí viene el sentimiento del dolor que sufre otra persona en un impacto de esos, la fraternidad, cuando hay alguien que llega a su vista ese impacto de destrucción de esos cuerpos, esa persona que tiene ese grado, porque es un grado muy elevado espiritual que le confiere una sensibilidad tremenda por su grado de amor hacia la humanidad, es posible que también se quede como traumada. Pues, ¿por qué no se va a quedar traumada si por esa sensibilidad que le da su progreso siente que es ella misma la que ha pasado ese momento tan trágico? Bueno, entonces, ¿por qué teniendo ese sufrimiento ciertas personas de ver lo que está acaeciendo en el mundo, por qué vamos a pedir que todavía en ese sufrimiento muestre una sonrisa, si la sonrisa es por el sentimiento de alegría que se siente de la vida? Pero en ese momento, ¿quién va a sentir alegre vivir esta situación como está tan terrible? Gracias, Luis. Por supuesto, Benedicto. Amigos radioescuchas, pues por el respeto a todos ustedes, recordemos de que el día de hoy, pues nuestra
amable hermana Diony, pues era quien, o es, mejor dicho, quien debe de estar al frente del programa, no así nosotros también lo estamos haciendo. Sin embargo, acabo de tener una comunicación precisa con ella y me indica de que pues acá en la ciudad de Guatemala en estos momentos se está realizando la preparación de una carrera muy grande que es patrocinada precisamente por la Municipalidad de Guatemala, de nuestra ciudad, y entonces muchas arterias de la ciudad están realmente cerradas, no es permitido el paso precisamente por esta competencia que se va a dar dentro de unos instantes, y por ello de que ella pues se viene en su vehículo y no encuentra la forma de poder trasladarse hacia este programa. Entonces dejo al aire esto para que sepan de que estamos todos contentos y juntos, por supuesto, y como bien retomando el tema que se indicaba acerca de la sonrisa, Benedicto ha tocado puntos muy importantes y realmente pensaba yo en este preciso momento de que se nos ha coartado y que se nos coarta hasta eso, hasta el de sonreír con plenitud. Y es tal el caso es de que a nosotros pues se nos ha caído definitivamente ese grado de sensibilidad y entonces estamos sobreviviendo solamente por ese instinto mismo de sobrevivencia, porque para nadie es un secreto que acá, por ejemplo, en Guatemala la violencia pues es tremenda también, es fuerte, no podemos dejar de mentir, no podemos ocultar esto que ocurre a diario, pues se acaecen nuestros hermanos por distintas formas, pero en sí es la violencia la que está afectando. Recuerden ustedes de que tuvimos una guerra fratricida por muchos años con la guerrilla y el gobierno de turno preciso en esos momentos, que eran gobiernos militares, y con la llegada pues ya de gobiernos civiles, en la instauración de un nuevo proceso democrático, pues se abrieron los espacios precisos para entablar precisamente un diálogo de paz y se firmara ese acuerdo que definitivamente ha dejado secuelas y las secuelas las estamos viviendo horriblemente. En sí, pues cuando se corta o se le corta la sonrisa a una familia, a una persona, es porque un hecho violento se ha sucedido dentro de su propio ser. Pero si lo llevamos mucho más allá, reconozcamos nosotros que como entes individuales estamos también inmersos dentro de una sociedad, y cada familia, pues como bien lo sabemos todos, conformamos en cada célula un núcleo de esa misma como una sociedad. Entonces nosotros al estar inmersos dentro de esta sociedad, por supuesto nos afecta todo aquello que se esté sucediendo, todo aquello que dañe precisamente a nuestro entorno. ¿Y cómo y de qué manera vamos a sonreír libremente cuando vemos caer a un hermano por distintas causas, por distintas razones? Entonces, definitivo, la sonrisa no va a ser a plenitud en estos precisos momentos, a no ser que nosotros, pues como dije, entremos a un estado de materialidad total, donde no nos interese, donde no nos importe el dolor del vecino, del hermano, del ciudadano, etcétera. Por ello es de que la sonrisa, aunque como lo dije a un inicio, es remedio infalible para la salud, para nuestro bienestar, porque estimula casi que todos los órganos. Imagínense ustedes que una sonrisa estimula todos los músculos de nuestro rostro, y por ello de que muchas personas se mantienen muy saludables, e incluso hay precisamente hay terapias de la sonrisa. Los japoneses, que se dice que es una cultura o personas muy serias, aplican precisamente por instantes dentro de sus momentos de descanso en sus trabajos esas terapias para rendir de una mejor manera. Así es de que vamos a escuchar en este preciso momento, para que todos recordemos y entremos en mayor sintonía
del por qué trasladamos esta. Bien, señores, como siempre, seguimos en la programación de Conócete a ti mismo a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Estamos con ustedes a través del 580 amplitud modulada y también en www.radioprogresoguatemala.com, en la red electrónica para todos ustedes. Así que el saludo cordial para que la estén pasando con nosotros siempre todos los domingos de 8 a 9:30 de la mañana. Franklin Rojas, Don Hugo Álvarez, Emma Lozano, Carlos Pérez desde Canadá, José Maldonado están en sintonía a través de la página en internet, y de la misma manera el saludo cordial desde Guatemala para el resto del mundo. Seguimos con los panelistas acá en Conócete a ti mismo. A cada uno de los radioescuchas, y va un saludo también, por supuesto, para Fernando, que está en controles, quien tan amablemente pues coparticipa con nosotros en este nuestro programa. Y también les indicamos de que a partir de las 9:30, en el preciso instante en que nosotros abandonamos cabina, entra el programa Punto Clave Internacional, para que ustedes pues no se alejen de la red internacional y escuchen otro por demás interesante programa de la Cátedra Regional, o mejor dicho, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Y después de haber escuchado esta hermosísima melodía en la cual pues se pueden hacer preguntas y repreguntas hasta más no cansarnos, y de ver el entorno de nuestra sociedad, cómo es que realmente nos está afectando, y nos ha afectado siempre, por supuesto, todo lo que se sucede, y el por qué las armas en las manos. Imaginémonos, o veamos nosotros, como lo indicó Benedicto hace un momento, que en el Medio Oriente pues precisamente se libran batallas de guerras que parecen no tener término alguno. Solo para terminar y de poder comentar, tenemos en sintonía, no sé si voy a pronunciar bien la palabra, desde Jailea, Florida, al señor Ángel de Paz, que manda saludos, como siempre, para todos nosotros a través de la página de Facebook, que es facebook.com/Radio Progreso, aquí para que toda la gente pueda estar en sintonía a través de las redes sociales. Así que seguimos con ustedes. Gracias, Fernando. Y va nuestro saludo también muy cordial y fraternal para nuestro hermano Ángel de Paz y para todos los que nos sintonizan, por supuesto. Entonces estamos hablando de que las armas en las manos, allá en el Medio Oriente, por ejemplo, ¿verdad, Benedicto? Podemos nosotros ver, observar a través de las noticias, ya sea por escritas o por televisión u habladas, por supuesto, donde hay niños, ¿verdad?, de que a temprana edad no pasan ni los 7, 6 años de edad o menos, muchas veces en algunos casos, donde poseen un arma y les enseñan a disparar, a defenderse, a tirar, y porque no están de acuerdo con el sistema de gobierno en el que en esos momentos los está llevando al tipo de vida, ¿verdad? O por una liberación llamada de tierras, de la que muchas veces hablan, cuando realmente la tierra realmente no es de propiedad privada, no debe de ser de propiedad privada, sino que el mismo hombre pues se ha abrogado precisamente, ¿verdad?, esa forma de la tenencia de la tierra, y donde le deja menos oportunidades a los demás por el mismo sistema el que nosotros como seres humanos nos hemos creado, nos hemos formado para prevalecer ante los demás, porque al final realmente en las cosas de la vida es el tener o el ostentar poder sobre los demás. Yo con un arma soy hombre, ¿verdad? Yo con un arma puedo amedrentar a mi vecino y despojarlo de sus pertenencias, y por supuesto pues cuando uno ama la vida, uno deja todo si es amenazado mediante un arma, ¿no?, o diferentes maneras. En este caso pues están hablando de las armas que tanto daño, que tanto malestar, que tanta sonrisa, ¿verdad?, le ha quitado a la humanidad. Para mí aquel que posee un arma pues no es un hombre cabal, ¿verdad?, porque no es una manera, no es una forma realmente de enfrentarse uno a la vida, ¿verdad? Yo recuerdo que en las enseñanzas de la vida de mi progenitor me decía: si tú cargas un alfiler, encontrarás a otro que carga
un gilet, ¿verdad? O una navaja. Y si cargas una navaja, vas a encontrar a otro que carga un machete, y así. Y si cargas un machete, vas a encontrar a otro que cargue un arma. Entonces me educaron de esa manera. ¿Por qué entonces cargar un arma? No hay necesidad, no hay por qué hacerlo. Entonces, cuando uno crece mediante esa forma de enseñanza, uno crece libre de todas esas cosas y se da cuenta del gran error que es incluso el comprarles esos juguetes bélicos, ¿verdad?, a sus hijos, donde disparan, donde ya se empieza mentalmente a hacer daño. Entonces, uno de los grandes errores como seres humanos nace precisamente dentro del hogar. La enseñanza que se les está dando ahora, por ejemplo, dentro de esos famosos juegos, ¿verdad?, o videojuegos que existen a través de las computadoras, vemos nosotros que las armas prevalecen y al ser humano se le sigue inyectando esa manera de hacerse daño, que no haya paz precisamente en nuestras tierras para mantenernos, ¿verdad? Porque hay un interés global, hay un interés del fabricante, no solo de vender sus juguetes, pero ese interés va mucho más allá de lo económico, es decir, el mantener y sostener nuestras mentalidades, nuestras formas de pensar hacia la violencia, en el momento en que nosotros como personas nos hagamos daño los unos a otros. Yo considero que el fin preciso de las armas no es más que, por supuesto, ¿verdad?, el coartarse la vida, el seguir engendrando y manteniendo esos odios. No sé qué tú puedas pensar al respecto, Benedicto. Sí, Luis, gracias. Oyéndote detenidamente, pues vienen a uno un montón de situaciones, ¿verdad?, de puntos o de razonamientos, ¿por qué no decirlo así, verdad? Y por lo que mencionabas, también venía a mi mente que esta familia que habita este planeta Tierra, como familia primitiva, hemos visto que se ha desenvuelto solo en guerras, podríamos decir desde el principio en que el hombre fue encontrando satisfacción y placeres en todos los bienes que habían en el planeta Tierra. Vemos que cuando viene una emigración de maestros hace aproximadamente 58 siglos, según nos lo dicta nuestra escuela, en ese tiempo la humanidad estaba pero tan desarrollada en las guerras, como en una fase muy primitiva, una fase que según los millones de años que tenía el hombre ya de estar en la tierra, ya debía de estar más apagada esa situación de guerras, esa situación de tan macabra que se vivía por las guerras de esta raza primitiva a la cual nosotros pertenecemos en este mundo tierra. Luego vemos de que vienen esos maestros a luchar por sacarnos de ese estado guerrero tan tremendo en que estábamos pasando, pero también a la vez ellos tuvieron que implantar sus principios hasta cierto punto, mezclándolos con principios filosóficos y defensa propia, porque tenemos ahí, para no ir muy lejos, cuando se crea el pueblo de Israel por medio del gran patriarca Jacob, vemos también con Abraham, cuando él tenía que cubrir cierta parte de ese lugar del Medio Oriente para que ahí se implantara la semilla de fraternidad y de amor con los mismos misioneros que venían a la par con él, pero tenían que defenderse, pues tenían que
hasta cierto punto a avanzar tomando territorios. Y como vemos de que la preparación que le hace a sus 2 hijos, si no estoy mal, a Ismael y a Isaac, que tienen una preparación de defensa personal y propia con aquellas flechas que en aquellos tiempos era un arma mortal también. Pero ¿qué hubiese pasado si ellos no se hubieran entrenado en esa defensa? La demás familia primitiva que estaba en cierto lugar del continente los aniquila, porque así ha sido la familia primitiva, pues ha andado como quien dice acaparando territorios, porque nosotros tenemos un conocimiento de que conforme la familia primitiva se iba desarrollando, se desenvolvía en tribus, pero cuando se acababa el alimento, la tierra no producía demasiado, pues se miraban en la obligación de invadir otros territorios donde habían otras tribus. Y así venían las guerras, pero eso era pues una parte, el desarrollo propio de la humanidad en aquellos tiempos, en los tiempos primitivos. Ahora, ¿por qué? Si ya incluso tuvimos un juicio de mayoría donde la humanidad entraba en un mayor progreso, donde todo tendría que ser ya de una forma desarrollarse, de una forma con un régimen comunal de fraternidad, de amor fraternal, donde ya las guerras tendrían que desaparecer por totalmente. Sin embargo, ahí vemos que están las guerras latentes. ¿Por qué? Me pregunto yo también, Luis. Claro, como bien lo indicas, Benedicto, por supuesto que el uso de las armas viene desde tiempos remotos. Sin embargo, yo creo que como humanidad hemos llegado al colmo de los colmos en el uso preciso pues de las armas, ¿verdad? Recordemos nosotros la guerra que se dio para no ir tan lejos, acá en Irak, con el derrocamiento preciso de un expresidente, ¿verdad? No voy a mencionar su nombre, y también en el Golfo Pérsico, etcétera, pues armas que le llamaban de tierra, donde socavaban por metros de metros e iban a caer a lugares donde habían poblaciones civiles, y han dejado niños desmembrados, han dejado pues una desolación terrible y total. Yo creo que esto se ha pasado de la raya del ser pensante, donde ha equivocado, donde ha confundido, y por supuesto que ahí hay muchas personas involucradas, desde los científicos, desde los militares, desde los presidentes, hasta todo aquel ser que ha llevado daño a la humanidad, de que para mí no se vale llevar ese daño a las personas inocentes, sino que para ello existe nuestra escuela. Precisamente presenta ante la humanidad las armas del amor, de la justicia, de la verdad, de la igualdad, de la educación, que son formas importantes para que nosotros como seres humanos nos desarrollemos, para que nosotros como seres humanos nos enfrentemos precisamente a la vida y reconozcamos desde esos puntos nuestros errores y que los enmendemos y que los trabajemos. Yo considero que para ello somos seres pensantes, somos seres racionales, pero se ha equivocado, se ha confundido precisamente esa racionalidad, y se ha llevado esos pensamientos, esas formas de actuar a hacernos daño, y cada vez más daño. Si bien es cierto, pues en un tiempo preciso de la vida, cuando nos iniciamos dentro de las grutas, pues inventamos ciertas armas, ¿verdad? Pero no era tampoco para la afección de los unos a los otros, sino que era para ir a la caza también, ¿verdad? De los animales, para poder subsistir dentro de nuestro estado primitivo. Y decir ahora nosotros y pensar que lo que estamos viendo realmente, ¿verdad? Prácticamente nos estamos burlando de la mentalidad del ser humano, de nuestra inteligencia en el querer mantener y aún sostener y que prevalezcan
ese tipo de armas tan dañinas. Y existen armas mucho más dañinas que afortunadamente todavía en el buen sentido de la palabra se han tocado el alma para no hacerlas estallar, pues esas armas donde los seres humanos nos podemos desintegrar, que se les llaman armas atómicas, nucleares, etcétera. Entonces, realmente se ha equivocado, se ha confundido precisamente el estado de civilización, donde, como dije, pues muchos científicos han sido protagonistas y son también culpables y responsables. Pero tanto así, dentro de esa su responsabilidad y culpabilidad, nosotros dentro de nuestra escuela luchamos a través, pues precisamente del no uso de las armas violentas, sino que usamos nuestras armas ahora, que nuestra escuela le presenta a la humanidad, como dijimos, la enarbola el arma del amor. Es decir, que cuando nosotros todo en la vida lo hagamos precisamente desde el amor, no nos vamos a dejar llevar por la violencia, ¿verdad? Por esos estados de violencia y que muchas veces están engendrados en nuestros seres, porque también de esa manera nos ha sido engendrada la vida. Y claro que no vamos a buscar acá nosotros o a tratar de encontrar por la raíz, ¿verdad? O la culpabilidad, y por supuesto que tiene una raíz, pero del porqué de la violencia, porque muchas veces los estados en que nosotros hemos permanecido esos 9 meses, ¿verdad? Y mucho más allá de los 9 meses, por supuesto, pero para no ir mucho más allá, han sido estados violentos. ¿Qué podemos dar entonces como humanidad sino que, y si tampoco al nacer tenemos nosotros esa rectificación misma de la vida a través de la educación? Pero vamos a ir a una pausa brevemente para poder ingresar al próximo bloque. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Y continuamos pues con nuestro programa, así es de que Benedicto le vamos a ceder los micrófonos para que siga expresando acerca de este importantísimo tema de las armas. Y por supuesto nosotros desde acá manifestamos y promovemos el no uso de las armas bélicas. Todo aquel que tenga un arma bélica, bien lo dice nuestro maestro Joaquín Trincado, llegará el día en que las armas sean tiradas al mar. Ansiosos estamos de que ese día llegue, pero si usted tiene una en su casa, por favor destrúyala, no la conserve. Si usted realmente es un ser pensante, lo invitamos a que la destruya, porque las armas son solo para aniquilar, para cortar vidas y para cortar muchas sonrisas. ¿Verdad, Benedicto? Afirmativamente, Luis. Y alguien te podría rebatir por ahí y decir, pero ¿cómo es que voy a tirar yo mi arma si mire, me costó tanto? Me costó tanto y mire a cuántas familias entran a aniquilar a sus casas. Esta arma me sirve para defender a mi familia. Pues yo diría, dando mi arma de la justicia, la verdad y la razón, que todo lo que recibimos en algún momento lo sembramos y ahora lo estamos cosechando. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que muchas familias por diferentes formas se han librado de grandes accidentes y de grandes crímenes. ¿Por qué razón también? Vemos ahí la causa, una de las causas es tomando en cuenta lo que decía aquel gran maestro allá también, cerca en el Oriente Medio, muchos le dicen el Colocho, ¿verdad? Al gran maestro misionero del amor, el que sembró esa semilla verdaderamente grandiosa del amor, que decía, si siembras tormentas,
cosecharás tempestades, o viceversa, Claro. ¿verdad? La vara con que midiereis seréis medido, y un codo más. O sea, ahí viene como quien dice, cuando se paga un interés, ¿verdad?, sobre de tal deuda. Luego decía, en verdad os digo, que todo aquel que faltare, en mis palabras lo voy a decir, será que faltare a la ley, será echado al calabozo, y no saldrá de ahí hasta que no pague el último cornado. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en realidad todo lo que nos venga y lo que nos pase en la vida, aún en medio de esta ola de violencia, según nuestros actos, así vamos realmente a ser como quien dice protegidos por una fuerza superior, por fuerzas superiores a aquellas fuerzas negativas de la maldad de otras personas. Y eso pues lo podemos ver, se puede ver, y hasta lo hemos palpado muchas personas también, hemos estado en esos momentos. Por eso no podemos decir, el arma pues me va a servir para defenderme, porque como bien decías vos anteriormente, alguien sabe que tenés una metralleta, va a traer un misil, ¿verdad? Sí. Y si tenés un misil, alguien se va a inventar algo mucho más fuerte y va a ser uno atacado. Es el cuento de nunca acabar, ¿verdad? Correcto. Por eso es de que muy bien lo dicen muchas corrientes filosóficas del Medio Oriente que rodean a nuestra filosofía, que están alrededor de nuestra filosofía, que lo que uno piensa, como uno piensa y como uno actúa, así es aquella aureola que se hace, aquel círculo magnético lleno de una luz fuerte, como quien dice, como un chaleco blindado, una bóveda blindada que puede a uno, o bien por su fortaleza del blindaje, protegerlos, o bien por su debilidad dejar entrar todo daño que venga de afuera. Pero este es un punto que merece continuarlo en alguna oportunidad, pero también para continuar con el mismo tema, podemos ver también, analizando bien la causa de las guerras. En un párrafo nos dice nuestra filosofía, o sea, los libros de nuestra escuela, que solo la guerra matará a la guerra, solo la guerra matará a la guerra. Y durante haya arsenal bélico, va a haber guerra. Y ese arsenal bélico, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y por quiénes está creado? Nosotros nos damos cuenta y lo estamos viendo ahí en el Medio Oriente. ¿Por qué las guerras? Esos lugares que están siendo atacados, donde están las concentraciones de ciertas religiones, pero con aquella intención bélica, de reunirse con aquella intención bélica de aniquilar a la otra parte que está allá adelante, ya porque es de otra potencia, pero esa otra potencia también obedece a sentimientos de la misma índole, religiosos. Entonces llegamos a la causa primordial, una de las causas primordial, que son las religiones, no podemos decir la religión, las religiones en sí. Luego pues unido a los instintos primitivos que todavía tienen los que gobiernan o jefean esas tendencias religiosas, envueltos o inmiscuidos en un sistema político, económico, social, coronándolo con la causa primera religiosa, ¿verdad? Y de hecho podemos ver de que con ese sentido religioso de destruirse
los grupos diferentes de diferentes creencias, no les importa la destrucción de la propia humanidad, del propio planeta y de su propia vida en sí. Por eso es precisamente que al no importarles por mantener esa posición económica religiosa, no les importa dañar a todo el mundo, aniquilando, destruyendo las manos, aquellas manos de aquellos grandes obreros, que si estos estuvieran en un campo con el arado, con el tractor, con las máquinas, cosechando aquellos cultivos que ellos estuviesen realizando, allí estuviesen ellos trabajando con amor para bien de la humanidad, creando el sustento diario para toda una región, entonces la situación sería diferente. Pero no, estamos precisamente mal porque están estas entidades quitando esa mano tan valiosa del campo para producir nuestros alimentos y la riqueza, porque la agricultura bien atendida es la riqueza verdadera de los pueblos. Por supuesto. ¿Verdad? Claro, así es, Benedicto. Muy interesante y muy importante pues todas las aportaciones que estás dando, y cuando mencionabas precisamente en relación a lo que desde el punto de vista religioso, pues me recordaba yo también de que el Vaticano pues posee una fábrica de armas que es la Mini Uzi, imagínense ustedes. Entonces como que se está, no como que, sino que se está jugando precisamente una doble moral. ¿Cómo voy a considerar, cómo voy a estar yo en un espacio donde se esté haciendo eso? Pues verdad, si con una mano estoy dando el pan, pero con la otra estoy dando chicote. Definitivamente que las armas en estos tiempos pues se han proliferado tanto que existen muchos tipos de armas. Existe otro tipo de arma que utilizan las grandes potencias, y que para casi nadie es un secreto. Un arma que es denominada el ARC, y que ha sido difundido por los medios de internet, y es que la manera en que nosotros nos enteramos ahora de muchas cosas. Y esta arma sirve precisamente para manipular los climas y llevar inundaciones hasta terremotos, ¿verdad?, a muchas naciones. Por ejemplo, el arma que se utilizó en el terremoto de Haití, se dice que fue para exterminar a esa raza, porque es considerada por las grandes potencias como una raza que no sirve, ¿verdad?, como una raza haragana, inútil, etcétera, precisamente por el hambre que allí se da, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes, hasta como dijo Joaquín Trincao, y repito y vuelvo a decir, como Ando lo dijo, ¿hasta cuándo, Padre mío? ¿Verdad? Definitivamente, cuando él se dio cuenta y él vio con ese nivel espiritual que posee, de el daño que nosotros como humanidad nos estábamos haciendo, imaginémonos ahora qué nos dirá este espíritu cuando la ciencia se ha acrecentado, pero en su mayoría para hacernos daño, tan solo para mantener la hegemonía, ¿verdad?, en el mundo y ostentar el poder de los unos sobre los otros. Existe también la otra arma que son los ataques cibernéticos, ¿verdad?, que esta es otra manera de actuar, ¿verdad?, ante la humanidad, manteniendo el control y sosteniendo, pues queriendo saber el pensamiento global de la humanidad para poder ver ellos dónde atacan. Esta es otra forma de arma muy sofisticada, aparentemente menos dañina, ¿verdad?, porque ya no ingresa la bala, o ya no ingresa el mortero o el cañón, etcétera, o el rayo láser, ¿verdad? Entonces lastimosamente pues estamos en un mundo donde las ciencias, ¿verdad?, o los científicos, mejor dicho, han utilizado el conocimiento de la ciencia para la gran industria armamentista, ¿verdad? Pero como ahí les han pagado bien, ahí reciben los millones de trillones de dólares, pues se han vendido su conocimiento. Esperamos un día, pues, y no esperamos, sino que así va a ser,
espiritualmente ellos lo van a pagar muy caro, ¿verdad? Entonces, pero empezamos, como lo dijimos, desde un arma tan pequeña, ¿verdad? Como el cuchillo, como bien se dice filosóficamente, es bien utilizada para cortar el pan, para cortar la fruta, etcétera, y desastrosamente para cortarle muchas veces la existencia a otro hermano. Y de allí procede precisamente se da el enlace de la otra repregunta que se da en esa misma canción del por qué los hombres malheridos. Es ahí donde todas estas armas dejan la secuela de la herida. En la India se le conoce pues esas heridas que dejan no son solamente heridas materiales, es una herida que va mucho más allá de lo material y que queda en lo espiritual, porque cuando un arma, ¿verdad? Dicen que hay un arma más poderosa todavía que la que te corta, que la que te corta una existencia, que te corta la piel, que es el arma de la lengua, dicen, ¿verdad? Pero no estamos hablando de esa arma, pues vino a mi mente en este momento, pero que también deja herida, porque muchas veces las personas han sido denigradas en la historia de la humanidad. Nosotros conocemos a grandes hombres que han significado su existencia, que han prácticamente ofrendado sus propios cuerpos para la humanidad, pero han sido mancillados sus espíritus con la calumnia, ¿verdad? Entonces, la herida realmente va mucho más allá de cortar una existencia. La herida queda en el alma. Y queremos hablar de esas heridas también que menciona esta canción, que dice del por qué los hombres mal heridos. Nos sentimos no solo heridos, nos sentimos muchas veces dolidos, ¿verdad? Y no es que querramos también ser fatalistas, por supuesto. No queremos que este programa lo consideren ustedes de que es un programa fatal, sino que es lo que estamos viviendo. Por supuesto que al final de todo esto, de esa oscuridad, al llegar al final del túnel, hay una luz. Y está la luz de la verdad, como ya lo dijimos, de la justicia, de la igualdad, de la compensación, que hace que precisamente todas estas heridas que nos hemos inferido los unos a los otros sean sanadas. En la India, como dije, se le conoce como el samskara, que es como una costrita, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, un hecho violento dejó una secuela en mi alma. Algo que yo dije o que alguien dijo, etcétera, de tal o cual persona, dejó una herida, ¿verdad?, en mi alma, y tiene que ser sanada. Tenemos que buscar y tenemos que encontrar un mecanismo que permita que esas heridas, no solo del derramamiento de sangre, sino que al final quedan, como lo dije, incrustadas en nuestra alma, sean sanadas. A través, o cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos realizar. Pues nuestra escuela les presenta también a ustedes, apreciables radioescuchas, la utilización del magnetismo. Tenemos un método, ¿verdad, Benedicto? Así es. Y dentro de esos métodos hay un proceso para sanar precisamente todas esas heridas, pero que tiene que ser también empleado de una manera responsable. Tiene que ser empleado con todo el mejor conocimiento que se pueda dar, ya que no es solo la puesta en marcha de que nosotros digamos somos poseedores de una fuerza magnética y de un proyecto de magnetismo para ayudar a hacer sanar las heridas de nuestros hermanos, porque se está trabajando dentro de este proceso lo espiritual, lo más delicado, que si no se tienen las armas necesarias, el conocimiento necesario, que las armas, como ya dijimos, son las armas de amor, y si no las sabemos utilizar, nos hacemos más daño muy posiblemente que el corte de una herida, que el paso de una bala, porque puede trascender a mayores consecuencias, ¿verdad?
Entonces, he ahí la responsabilidad y lo importante, porque ahí estaríamos entrando a un campo muy delicado, ¿verdad, Benedicto? No sé qué puedas pensar tú de esto o de lo que esas heridas sí, quedan claro. en nosotros como seres humanos. Claro, cuando mencionabas, voy a empezar cuando mencionabas el magnetismo, ¿verdad? Usado racionalmente con el propósito de hacer el bien a la humanidad o al hermano, tratarlo con amor para ayudarlo en este campo magnético, como dices. ¿Por qué razón? Porque si hablar de magnetismo para muchos significa otras cosas negativas, nosotros sabemos de que incluso hasta el propio planeta busca su sanidad, sus polos magnéticos, busca su sanidad, por decirlo así, expulsando con su fuerza magnética toda esa energía negativa acumulada por la perversidad de los hombres y los propios pensamientos que suben a la atmósfera y se vuelve una capa oscura que de ahí regresa con más fuerza a nuestros cuerpos, a nuestro medio ambiente. Entonces el propio planeta usa esa fuerza magnética para liberarse, y de hecho yo creo que muchas personas no me dejarán mentir que están pasando por medio de ciertos canales, están pasando ciertas investigaciones de científicos centrándose en lo que son las pirámides, y han encontrado ahí que las pirámides ejercen una acción de extraer energía del cosmos para inyectarla a la Tierra y poder continuar la Tierra en su actuar como quien dice, de una manera normal. También le sirve para expulsar todo lo que tiene negativo, ¿verdad? Entonces todo eso es un campo magnético, como bien decías vos, pero también esto debería de ser un punto muy muy necesario. Es que salen puntos que deberían de hacerse como temas continuos, ¿verdad? Que son muy muy necesarios. Entonces, cuando venimos aquí, que las heridas, como mencionabas tú, que las heridas no solo dañan un cuerpo, sino que dañan el alma. Exacto. Las heridas causan como cuando vemos un volcán en erupción y se abre un cráter, ¿verdad? Esas precisamente, esa es la forma con que una herida puede extenderse y perjudicar el alma. Bueno, pero lo más trascendente del asunto es de que esa herida continúa para una o saber cuántas existencias más adelante, hasta que el espíritu tenga la capacidad y los elementos necesarios para poder sanar esa herida. Pero también una herida no solo lo puede causar una simple palabra, sino que también la causan las críticas como calumnias. Exacto. La calumnia causa una herida profunda que puede tardar siglos en recuperarse o sanarse esa persona, sanar su alma por esa herida de la calumnia. Muy bien, nos parece que nos vamos a una pausa. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Bien, seguimos con la programación, el 2254-2438, disponible para todos ustedes. Estamos ya en las 9 de la mañana con 8 minutos y seguimos como siempre en su programa Conócete a ti mismo. Bien, estamos pues nuevamente en sus hogares, y para recordarles de que están ustedes escuchando
su programa Conócete a ti mismo, y nos causa una gran alegría, pues después de todo ese movimiento que expresamos al inicio del programa que existe en nuestra ciudad, ya nuestra hermana panelista está acá con nosotros, así que muy bienvenida, hermana Diony, y es un gusto tenerte nuevamente con nosotros y la audiencia, por supuesto, que nos sintoniza. Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos. Lamentablemente el tráfico está completamente congestionado. Tuve que ir a aparcar mi vehículo como a 10 cuadras de acá y no podía pasar. Pero bueno, ya estoy con ustedes, con un abrazo muy, pero muy grande, un saludo muy especial para todos los grupos de estudio, cátedras, subcátedras, tanto de Guatemala como a nivel internacional. Y quiero aprovechar para enviarles un abrazo muy, muy especial a todos los panelistas de Punto Clave Internacional, por haber cumplido su primer aniversario en este mes de agosto. Entonces, del norte al sur del continente americano, de un país a otro, aún siendo lejano, dejan escuchar su voz con acento diferente, expresando su sentir sobre la misma corriente. Felicitaciones por haber llegado a su primer aniversario, cumpliendo su deber como buenos estudiantes, como seres racionales y pensantes. Como decía, del norte al sur, con Frida Cejas y Erika Tirado de San Antonio, Texas, Rudy Hernández de Pensilvania, Alfonso Méndez de Los Ángeles, California, Alejandro Liscano de Bogotá, Colombia, María Coello y Fernando Bravo de Caracas, Venezuela, Acacia Ortiz y Franklin Rojas de Maturín, Venezuela, y del bello y cálido Caribe, Laura Emilia Guerrero de San Juan, Puerto Rico, y Elvin Matus de Cabo Rojo, Puerto Rico. ¿Y qué decir de Víctor José Atopo de Venezuela, un gran puntal en esta lucha de fraternización que hace llegar esas voces a otros países y a otros continentes? Y buena labor también la de Carlos Pérez desde Canadá. Y por último, el farol que alumbra y guía desde Guatemala a Centroamérica, el director, el gran Hugo Neftalí Álvarez, quien con su arduo trabajo y amor a la causa de la doctrina del espiritismo Luz y Verdad, ha conseguido que ese programa sea una realidad. Y todo se ha desarrollado desde la grande y prestigiosa Radio Progreso de Guatemala, Centroamérica, para cuyos integrantes va mi reconocimiento y agradecimiento. Y para todo ese ramillete de panelistas y colaboradores va mi amor fraternal y mi deseo porque sigan adelante, que es infinito el camino por recorrer. Y lo bueno es que ya empezamos a comprender que estamos en ese camino, y ante la luz triunfante que derramara ese gigante, nuestro maestro y juez, fundador de la gran escuela filosófico-astronómica magnético-espiritual de la Comuna Universal, Joaquín Trincado Mateo. Un abrazo para todos. Voy a participar en algo sobre las preguntas que hace la canción Dime, interpretada por José Luis Perales. Aquí algo sobre la pregunta que dice ¿por qué las armas en las manos? Respuesta así breve porque nos falta muy poquito tiempo en la radio. Porque aún vivimos en un mundo de terror, en un mundo donde prevalece el temor, donde aún no se conoce el amor, en un mundo donde aún existe la cacería humana como en época primitiva, solo que ya con refinamiento. Pero aún existe el salvajismo, existe el egoísmo, existe la ley del más fuerte. Como sucede en la jungla,
donde las bestias viven en su instinto y el más fuerte es quien domina, porque aún existe gran parte de nuestra humanidad que no han sido capaces de dominar los millones y millones de instintos que huyen en su alma y en su cuerpo, porque aún son diamantes en bruto, que pasará mucho, pero mucho tiempo para que puedan pulirse, porque aún viven solo de la materia y para la materia, porque quienes los anestesiaron, les enseñaron que solo esta vida corporal existe, y es por ello que estos hermanos nuestros quieren aprovecharla al máximo, hiriendo y dominando al indefenso, y rezando unos cuantos Padres Nuestros y Aves Marías, pensando que con ello quedan exentos de todas las atrocidades que hacen, pero están equivocados, porque quien la hace la paga y con intereses. Gracias, Diony. Pues continuando con nuestro programa, definitivamente, como bien dijimos, se puede hablar muchísimo de estos temas que son temas inagotables. ¿Por qué los niños maltratados? Nos podemos ver una ojeada, pues precisamente en los hogares muchas veces nuestros niños no son bien atendidos desde ningún punto de vista, ni psicológica ni económicamente. Es decir, que el maltrato a los niños se puede dar de diferentes formas, tanto negándoles su alimentación como el trato mismo que a ellos se les dé. En las calles nosotros solemos ver, en las calles de nuestra ciudad precisa, me parece que nos vamos a una pausa. Claro que sí. Bien, en este momento estamos en línea, estamos con el señor César Alvarado de la zona 18, estamos al aire, señor, ya puede dar su comentario. Gracias. Pues estoy escuchando que están hablando de las armas. Pues bien, el hombre con su ignorancia, porque no se puede decir otra cosa. Del espacio no han bajado ángeles a dejar armas a la tierra, es el hombre que los ha fabricado. Se habla de todo esto, pero no es más que el hombre con su ambición destruye a su propio hermano. Para él no existen hermanos, sino lo que existe es el materialismo. Pero todo viene a la ignorancia. Pero bien hay un arma que lo podemos utilizar nosotros que conocemos un poco de la ciencia. Arrodillémonos, mejor si lo hacemos de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana, porque el espacio o la atmósfera no está llena, no está contaminada de malos pensamientos. Apoyemos a Dios y que estos hombres comprendan el daño que lo están haciendo ellos mismos, porque somos hermanos ante Dios, ante todo lo que existe en la tierra, hecho por el creador del universo. Todos los hombres poseemos un alma y un espíritu y no somos diferentes a otro hombre. Es el hombre con su ignorancia que se destruye y seguirá destruyéndose. Recordemos que el gran filósofo Jesús dijo: todo pasará, mi palabra no pasa ni una jota. Si esto estamos viendo ahora, ¿cómo será más adelante? Cuando el hombre destruya sus venenos que han construido para destruirse a sí mismo. Como sabemos que no solo desde ahora hay destrucción humana, el mismo hombre se ha destruido desde vidas anteriores, y este espejismo sigue luciendo en las almas negras. Repito, las armas no bajaron del espacio, no bajaron ángeles. Es el hombre que sostiene el fuego en su alma y quema la tierra. Un solo hombre puede quemar la tierra, no digamos varios hombres destruyéndose a sí mismo. Pero el arma, la mejor arma que tenemos los que conocemos parte de la ciencia, es pedirle a Dios y ayudemos a la humanidad con nuestra fuerza mental, con nuestra salud mental, inyectándoles desde la gran distancia en que estamos nuestros mejores deseos para que esa guerra se termine y llegue a la comprensión de entre ellos mismos. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias a quien participó. Excelente intervención. Vamos a dar respuesta a la pregunta que dice: ¿por qué los niños maltratados son?
por la misma ignorancia, por el mismo salvajismo, por la falta de sensibilidad, por la poca importancia que muchas autoridades de varios países le dan a este flagelo. En vez de lanzar campañas de concientización a todos los padres de familia, abuelos, tíos, hermanos mayores, educadores, compañeros de estudio y a todos aquellos que puedan ser victimarios, que cometan atropellos contra la niñez, y no solamente la concientización, sino que dar a conocer las penas que la ley les puede aplicar por ese delito, y además pedir a los vecinos y personas allegadas que denuncien estos hechos. Aunque no solamente de parte de los malos padres y parientes reciben los niños maltrato o abusos, los reciben también de parte de la sociedad. ¿Y dónde dejamos a quienes se creen infalibles por el hecho de cargar una sotana, que han violado a diestra y siniestra a niños y niñas? Estos hombres degenerados que deberían tener la valentía de lanzar la sotana a la basura y regenerarse, convirtiéndose en hombres de bien, buscando su pareja a la luz del día. Si son heterosexuales, unirse a una mujer, y si son homosexuales, unirse a otro hombre, pero dejen ya de quitarle la inocencia a los niños. Así brevemente a la pregunta que dice ¿por qué los sueños prohibidos? Desde hace muchísimos siglos la religión viene prohibiéndonos pensar, solo nos inculca a creer. En la nefasta y sanguinaria Inquisición torturaban y quemaban a todo aquel que era libre pensador, a los filósofos, astrónomos, profetas, porque les convenía mantenernos en la ignorancia para que fuésemos presas fáciles de manejar, porque nos cortaron las alas para que no pudiésemos volar, para que no descubriéramos que hay un siempre más allá que nos llena de alegría y esperanza y de que un día todo cambiará. La pregunta número 7, acá viene la más fuerte y un poco acusadora, porque dice: dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Al decir dímelo Dios, quiero saber, se está refiriendo al Padre Creador Universal. El hecho de que diga Dios es porque la mayoría de personas aún no se han puesto a razonar en tratar de diferenciar al Ser Supremo de la gran diversidad de dioses que existen, como el Dios del fuego, del agua, el Dios del vino, la diosa del amor y muchos más. Pero, como han escuchado, no solamente dice, dímelo Dios, quiero saber, sino que agrega, ¿por qué te niegas a escuchar? En lo primero está muy bien, porque todos tenemos derecho a preguntarle a nuestro Padre el porqué de tal o cual situación. Pero cuando dice, ¿por qué te niegas a escuchar? Esa es pura enseñanza religiosa, de creer que el Creador es malo, que nos ha abandonado. La religión enseña que hay que tenerle temor a Dios, como si fuese un criminal, un ser peligroso que pudiera hacernos daño. ¿Por qué no dicen hay que tenerle respeto, hay que tenerle amor a Dios? Y aunque no digan Dios de amor, pero pronuncien esa frase. Hay que tenerle respeto realmente a nuestro Padre Creador, porque eso es nuestro Padre Creador, amor, solo amor y puro amor. Él no nos castiga ni nos perdona. Si nos perdonara sería un alcahuete, y si nos castigara sería un criminal. Ahí sí sería un criminal, pero no, Él tiene sus leyes y las leyes se encargan de cumplirse. Somos nosotros con nuestros hechos que nos creamos deudas que en su momento debemos pagar
pues a la justicia divina no se le escapa nada. Y esa ley de justicia lo que sí hace es corregirnos, para enseñarnos que debemos respetarnos unos a otros. Recordemos que el rigor es amor. Volviendo a la frase de dímelo Dios, ¿por qué te niegas a escuchar? Él no se niega a escucharnos, sí nos escucha y responde en el momento preciso, mandándonos terremotos, maremotos, huracanes, deslaves, inundaciones y todo lo que sea necesario para hacernos reflexionar de que no estamos solos y que nos debemos respeto unos a otros. Aquello que tiemble y que tiemble aquel que hace daño a sus semejantes, porque no habrá misericordia para él. Pero también es válida esa frase de dime por qué te niegas a escuchar, porque en nuestro momento de desesperación, por querer encontrarle una salida a tanto atropello que causan los detractores, decimos tantas cosas. Y aún a esta pregunta le agrega, aún queda alguien que tal vez rezará. Eso indica que aún hay esperanzas de que se pueda encontrar una solución y se encontrará. Hay una frase muy común entre muchas personas de varios países que dice, Dios tarda, pero no olvida. O sea, que a todos nos llega su momento. Voy a continuar con esta pregunta que dice, también es de mucha importancia, porque dice, dime Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Y agrega, aún queda alguien que tal vez la sabrá, pero yo no. Y efectivamente, alguien tiene que saberla, alguien que penetra en lo más profundo de conocerse a sí mismo, alguien que profundiza en el estudio del universo y sus leyes. La Escuela Filosófico-Astronómica Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, fundada por el filósofo y pedagogo español Joaquín Trincado Mateo, de la cual nosotros somos estudiantes, nos enseña y nos da esa respuesta, porque nos dicen que la verdad es la vida racional, la vida demostrada a través de las formas. O sea, que con nosotros mismos estamos demostrando la vida en formas, la vida que es la verdad, porque existimos, porque con nuestra existencia, valga la redundancia, demostramos que somos reales, auténticos, que tenemos raciocinio, o sea, que poseemos la facultad de raciocinar, de razonar, y esta facultad es solamente del espíritu humano. Entonces, si la verdad es la vida, al estudiar qué es la vida, le encontramos respuesta a toda pregunta en forma razonada. Muy bien, bueno, apreciables radioescuchas, hemos llegado ya casi a la finalización de nuestro programa. Solo nos despedimos y nos unimos de una manera pues muy fraternal también a ese saludo de nuestros hermanos de Punto Clave Internacional por haber llegado al primer aniversario, ya que el bebé ya habla entonces. Muy bien, un abrazo para todos ustedes, y para mí ha sido un gusto el haber estado nuevamente con ustedes, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, y esperamos que sintonicen el próximo domingo también con los otros panelistas un tema más de esta Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Hasta pronto. Sí, efectivamente, había mucho que hablar a este respecto de las respuestas a estas preguntas que son excelentes. No cabe duda que quien hace todas estas preguntas es grande espiritualmente hablando, porque solo alguien así tiene un grado de sensibilidad tal que se preocupa por el dolor de los demás, y al Padre Creador le hace esas preguntas de tal magnitud. El próximo domingo estará acá Pedro Rodolfo Morales y María Magdalena
con otro tema de mucha importancia. Y asimismo, punto clave internacional, que en breves instantes estará también con nosotros. Un abrazo fraternal para todos y los invitamos a que asistan al estudio hoy a las 3 de la tarde en la Cátedra Regional Conócete a ti mismo. Dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Bien, señores, con esto nos estamos despidiendo, estamos terminando el programa Punto Clave Internacional, perdón, el de Conócete a ti mismo, y de esta manera pues el saludo para Franklin Rojas, para el señor Hugo Neftalí Álvarez, el director del programa, Emma Lozano desde Miami, Carlos Pérez de Canadá, José Maldonado, María Cuello de Caracas, Antonio Pineda de Venezuela, Gustavo Macheda desde Colombia, Víctor José Atopo de Venezuela, Germán Bravo, Joen Martínez de San Luis Potosí, México, y el señor que se comunicó con nosotros, César Alvarado desde la zona 18. Así que para él y para toda la gente que estuvo con nosotros, pues que la esté pasando de lo mejor. Esto fue su programa Conócete a ti mismo, y esperando que sea lo mejor para cada uno de ustedes. Porque las bombas radiactivas, dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Fue un placer compartir contigo. Cátedra Regional Guatemalteca. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. De la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Sintonízanos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala, desde cualquier punto del mundo, a través de www.radioprogresoguatemala.com.